Tenemos una invitada que yo creo que ya podréis estar viendo. Ella se llama María Ángeles González Espada. Ella nos va a hablar un poco de un sector muy importante, un sector que en el 2020 ha sido un sector, por decirlo así, unos héroes, y han colaborado siempre al margen de las personas que más queremos, que son la gente dependiente, nuestros mayores. Y María Ángeles, pues, es una diplomada en trabajo social por la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y graduada en la Universidad de Valencia. Entonces, le doy la bienvenida a María Ángeles. Nuevamente te doy muchísimas gracias por participar en nuestro foro. Y a ver, cuéntanos un poco de ti. Bueno, de mí, ¿me oís bien? Sí, Buenos te días a escuchamos. todos. Muy bien. De mí deciros esto, soy trabajadora social, estudié en la Facultad de Cuenca y posteriormente me gradué en Valencia cuando se implantó el grado en esta profesión. Llevo trabajando en torno a 20 años en la atención a personas de diferentes colectivos y bueno, me dijeron que participase en esta feria para comentar cuál es la situación de las residencias de mayores, cuál ha sido durante este periodo y un poco cuál era la perspectiva, porque mi última dedicación profesional ha sido como directora de una residencia de mayores en la ciudad, en Cuenca. Acabo de finalizar y emprender otra actividad laboral, pero bueno, durante estos últimos años ha sido mi dedicación principal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y he vivido parte de todo este tiempo de pandemia y de cómo cambiaba la situación. No sé si quieres saber algo más de mi experiencia profesional o de mi formación. No, yo creo que ya estaría muy bien con lo que nos has dicho, lo has resumido muy bien. Y nada, lo que has dicho, me gustaría que empezaras a hablar sobre la actualidad de las residencias, que nos cuentes un poco desde tu experiencia cómo ha sido el pre, el post y toda esta situación que todavía estamos pasando. Bueno, yo creo que, como todos sabréis, las residencias de mayores hemos sufrido en primera persona el ataque de este virus tan dañino, tan inhumano eh, y tan doloroso, sobre todo para las personas mayores, porque eran un colectivo y son un colectivo tremendamente vulnerable al virus. Tenían un poco todos los condicionantes para que les atacase con gravedad. Creo que las residencias de mayores en un momento dado, sobre todo al inicio de la pandemia, fueron las grandes afectadas por la sencilla razón de que, bueno, pues al final son unidades de convivencia donde si entraba el virus era muy difícil pararlo, donde no había medios, como bien sabemos todos, a todos nos pilló un poco con los brazos descubiertos, ¿no? Sin herramientas para enfrentarnos a él. Y en este caso, pues, como os digo, con un colectivo tremendamente vulnerable, ¿no? Que tenía todas las papeletas para pasarlo verdaderamente mal si el virus entraba. Así fue, entró en la mayoría de las residencias y efectivamente hizo muchísimo daño a la gente mayor, porque no es solo una enfermedad que acaba con la vida de las personas, sino que además de una manera bastante dolorosa, ¿no? Con esos problemas, pues, para respirar, con esas fiebres, con ese estado general de bastante sufrimiento. Entonces, bueno, hemos vivido una primera parte de enfrentarnos a esta pandemia como en una guerra sin armas, al descubierto, como a pecho descubierto, ¿no? Buscando herramientas de todos lados, intentando protegernos y proteger a las personas con las que trabajábamos. No estábamos preparados para eso porque no habíamos vivido nada similar. Tuvimos que cerrar los centros de manera inmediata para proteger a la gente mayor de todas las personas que entraban, que eran su propia familia. Teníamos que protegerlos de su propia familia para evitar contagios masivos. Aún así, lógicamente los ha habido, porque sobre todo en la primera parte de la pandemia
El virus tenía muchísima virulencia en nuestro país, lo hemos visto, lo hemos sufrido y teníamos que intentar proteger a las personas mayores y ofrecerles pues algo más de lo que les dábamos hasta ese momento, que era una atención totalmente integral, totalmente personalizada, con mucha seguridad, con mucho miedo también a contagiarnos y a contagiar, sin saber qué pasaba, con mucha desprotección, con muchas indicaciones confusas, porque se ha hablado mucho de la posición de las residencias en esta pandemia y de cómo se ha actuado, de toda la gente que ha fallecido, de si había muertos con vivos, de si se estaba atendiendo bien o no. Se ha hablado de muchas cosas y no se ha hablado del sufrimiento que se ha vivido dentro, de cómo los profesionales han sufrido en primera persona tantísimas pérdidas de gente a las que estaban cuidando durante años, con las que convivían durante años y cómo han vivido esas pérdidas con muchísima soledad, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a atender a las personas sin sus familiares, a encerrar a las personas en habitaciones. Se ha hablado de que las personas estaban encerradas en sus habitaciones. Me gustaría saber dónde creían que iban a estar para no contagiarse, dónde las teníamos que proteger, ¿no? La manera de protegerlas era que no saliesen de la habitación, que no se relacionasen con otros residentes, que no pudiesen ver a gente de fuera porque no sabíamos si podía portar el virus y contagiar. Entonces, bueno, se ha hablado de todo eso de una manera a veces muy morbosa, ¿no? O sea, yo creo que la imagen que se ha mostrado en determinados momentos de las residencias de mayores ha sido dura. Creo que se ha aprovechado la circunstancia o el momento para sacar cosas que no venían a cuento ahora. Y bueno, lo que hemos vivido ha sido una intención de frenar la expansión del virus, de evitar que a las personas a las que les tocase les hiciese el mayor daño posible, de proteger y sobre todo de tranquilizar al entorno que no podía acceder. De repente las familias tuvieron que confiar con los ojos vendados prácticamente en lo que nosotros estábamos haciendo por las personas que ellos más quieren, ¿no? Hemos trabajado con una generación muy fuerte, muy poderosa. Esta generación ha sufrido tanto en la vida que han hecho una fortaleza sorprendente y bueno, el papel de los profesionales ha tenido que crecer y ampliarse a lo que era más asistencial y de acompañamiento para, como te digo, hacer una atención integral y desde esas dificultades, ¿no? Desde tener a la gente en las habitaciones, tener que ofrecerles todo desde ahí, salir con muchísimas medidas de seguridad, no poder permitir la presencia de familiares para evitar que hubiese problemas o contagios y adaptarnos a todo esto. Hemos estado, yo creo, en la etapa que he estado yo, muy solos por parte de administraciones y de recursos que continuamente cambiaban los protocolos, cambiaban la forma de actuar porque íbamos conociendo todos a este puñetero virus sobre la marcha, ¿no? Entonces íbamos viendo cómo afectaba. Al principio lo que nos decían luego dejó de servir. Había indicaciones continuamente, pues eso, muy, muy confusas, ¿no? En una primera etapa no había pruebas, por lo tanto, pues bueno, teníamos que identificar posibles casos en función de la sintomatología que presentaban, pero no con la certeza de que tuviesen COVID o no. Sabemos que las derivaciones hospitalarias han sido complicadas. No es que fuesen imposibles, pero sí han sido complicadas, sobre todo para las personas mayores. Ha habido momentos en los que había que elegir a qué persona cogían en el hospital porque no había posibilidad, no había medios. Yo
creo que lo que se nos indicaba era que intentásemos tener a la gente el máximo tiempo posible con nosotros, porque siempre iba a ser mejor estar en su habitación y en su entorno que en un pasillo de un hospital. Yo no creo que no se pudiera derivar, era que quizás la derivación iba a ser peor que el mantenerse en lo que era su hogar. Para empezar, una residencia de mayores acaba siendo el hogar de la persona que cambia su entorno habitual a una institución porque necesita una ayuda y necesita una ayuda profesional que no puede tener en casa, porque reconoce que el entorno donde vive ya no le sirve, porque necesita medios técnicos, porque necesita presencia de enfermeros, de auxiliares, de terapeutas, de fisioterapeutas para mejorar su estado general o para seguir manteniendo la mayor autonomía posible, pero ellos están en su casa. Yo siempre les digo a las familias que cuando traen a un residente con nosotros, piensen que solo ha cambiado de dirección, que su relación, su vinculación tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Entonces ellos estaban en su casa, en su entorno cuando vino toda esta pandemia, ¿no? Y cambió todo radicalmente. Todos los profesionales nos tuvimos que adaptar a esa nueva situación y empezar a adquirir herramientas nuevas que no habíamos estudiado, ni yo como trabajadora social, ni mi equipo de enfermería, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de auxiliares, de recepción. Todo se tuvo que adaptar a integrar medidas de seguridad muy estrictas y otras formas de atender a las personas que hasta ahora pues no conocíamos porque no teníamos un enemigo tan a la vista y tan invisible al mismo tiempo, ¿no? Que no veíamos venir por ningún lado. Era un enemigo invisible que aparecía por todas partes, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hemos vivido con la pandemia. No sé si quieres que conteste a las preguntas que ponen. Lo podemos hacer al final, no te preocupes. Ah, vale, O de sea, acuerdo, perdona. Vale, simplemente vale. para darle luego... Vale, como no he visto la anterior participación, pues eso es lo que hemos vivido durante la pandemia, con sus diferentes fases, con la evolución que ha ido mostrando y que se ha ido mostrando a lo largo de este tiempo. La primera fase, la más agresiva de todas, la más agresiva por la ausencia de medios. Nosotros estábamos preparados para cuidar a la gente, para atenderla como si fuese un domicilio, como para ofrecerles una ayuda profesionalizada, pero muy cercana, muy próxima. Estábamos preparados para que la familia participase en todo el proceso. Hemos sido siempre centros abiertos a la presencia familiar. No estamos acostumbrados a bloquearnos y a cerrar. Y ha habido que adaptarnos a toda esa nueva situación. Yo cuando hay una cosa que comento, ¿no?, con la gente cuando hablo de esto, y es que se ha hablado mucho de la presencia o sea, del sufrimiento del personal sanitario con esta pandemia, ¿no? Del esfuerzo de los médicos, de los enfermeros, el personal de la UME que limpiaba, del ejército. Se ha hablado mucho de ese sufrimiento, de esa implicación en la atención a personas en esta situación. Yo no quiero desmerecer a nadie, por supuestísimo, esto ha sido y sigue siendo una crisis principalmente sanitaria. Al final, esta crisis se ha tornado en una crisis sociosanitaria, está acabando siendo una crisis humanitaria, por todo lo que conlleva de lo que decíais antes, de que ya no es solo tener el COVID o no, sino tener abierto tu negocio o no, encontrar trabajo o no, tener posibilidad de ver a tu familia o no. Nos ha hecho separarnos, nos ha hecho no movernos de casa, nos ha cambiado radicalmente la vida. Yo, por supuesto, no desmerezco el esfuerzo y el sacrificio de ningún profesional. Los médicos y los enfermeros, los sanitarios, lo han dado todo por salvar la vida de las personas a las que atendían y su sufrimiento ha sido altísimo.
pero muchas veces comento y digo, fíjate, cuando llega una persona al hospital, llega una persona que tiene un nombre, apellidos, una edad y un diagnóstico, ¿no? Y en función de ese diagnóstico el profesional le trata. Cuando nosotros trabajamos con las personas mayores en la residencia, esa persona no es un nombre, apellidos y un diagnóstico. Esa persona es un nombre, apellidos, una cara, una imagen, es su familia, es su historia de vida, es una convivencia. Esas personas llevaban años con nosotros. La gente que ha fallecido con nosotros llevaba años en la residencia conviviendo con nosotros. Conocíamos a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, a su entorno, nos habíamos reído con ellos, habíamos llorado con ellos, no sé, habíamos compartido, pues a mí me han visto embarazada, me han visto tener a mi niño, les he llevado a mi niño para que me lo cogieran en brazos, ¿no? Hemos tenido una convivencia de años donde hemos compartido tantas cosas que cuando ellos se ponen malitos, cuando han estado enfermos, cuando han fallecido, no puedes, o sea, el nivel de compromiso, de cercanía, de proximidad que tienes con esa persona es tan alto que lo sufres. Hace poco que vino un inspector a la residencia y yo le decía, porque dice, madre mía, qué mal que lo habéis pasado, ¿no? Qué mal que está pasando con todo esto. Y digo, ¿sabes qué? Digo, cuando la gente dice, claro, es que al final es como que se te muere alguien tuyo. Y yo le decía, vamos a ver, no es como si se te muere lógicamente un padre, una madre, un abuelo. No, no es así, porque si no, no seríamos profesionales y no seríamos tampoco, no habría ese límite, ¿no? de la profesión y del trabajo. Y yo le decía a ella, digo, pero fíjate, es muy parecido a que se te muere un tío. Digo, yo hay tíos con los que tengo menos relación que con las personas mayores con las que he trabajado, que veo menos, que he compartido menos, y al final esas pérdidas han sido también muy dolorosas para el personal. Nosotros sabemos, cuando trabajamos en una residencia de mayores, cualquier profesional sabe que está interviniendo en el final de la vida, ¿vale? Esa persona está en su último trayecto. Ha elegido la institución porque además tiene un nivel de dependencia normalmente ya alto, ¿vale? Y necesita esa ayuda de profesionales para que su día a día sea más llevadero. Yo sé perfectamente que no estoy educando a un niño, sé que no estoy ayudando a un adolescente a tener una vida sana o saludable. Es una persona mayor con una historia de vida a sus espaldas, con una trayectoria de lucha y de supervivencia y de muchísimas experiencias que está finalizando el trayecto, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar dulcificarlo, hacerlo lo más dulce posible, que esa última etapa de donde se hace balance de la vida, donde estás viendo esa limitación de tus capacidades y ya notas que necesitas ayuda, pues que sea lo más dulce posible, que la persona lo sufra lo menos posible. Entonces, estamos acostumbrados y preparados para trabajar con gente que poco a poco va perdiendo sus capacidades físicas, que poco a poco va perdiendo sus capacidades cognitivas y que finalmente fallece, trasciende, ¿no? Se marcha. Estamos acostumbrados a eso. Lo que la pandemia nos ha hecho, el mazazo que nos ha querido dar, era que tuviésemos que hacer eso solos, sin que hubiese la mano de un familiar cercano, que era lo que hacíamos siempre, ¿no? Nosotros en la residencia, cuando alguien se ponía enfermo, cuando alguien estaba ya muy malito, en una situación terminal, lo que se hacía era que se le decía a la familia que podían estar siempre. Si la persona compartía habitación, lo dejábamos en una habitación individual para que tuviesen intimidad, para que la familia se pudiese quedar todo el tiempo que quisiese y para que el momento de marcharse no fuese en solitario. Además, yo creo que somos una sociedad que ni nacemos solos ni queremos morir solos. Queremos sentir que estamos con la gente a la que queremos. No vale que la directora de la residencia esté conmigo en mi último aliento, ¿no? Me dé la mano, ni la auxiliar ni la enfermera. Yo necesito a la gente de mi familia.
Este virus no nos ha dejado hacer eso, no nos ha dejado que las familias pudiesen estar, nos ha dejado solos en esos últimos momentos. Y yo me he dado cuenta de que mi equipo no estaba preparado para eso, ni yo misma, vamos, no estábamos preparados para ese acompañamiento tan duro, para verlo en primera persona, ni para comunicar a las familias que había pasado esa situación y que nos pidieran y nos suplicaran estar con ellos y tener que decirles que no los podían ver, que no los podían acompañar y que todo era como tan rápido, ¿no? Yo tengo una compañera, una auxiliar, que su padre falleció a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana ya lo estaban enterrando. Entonces no había tiempo material para elaborar ningún duelo. Además, cuando además toda su familia estaba ingresada, la madre estaba ingresada por un lado, una hermana por otro lado, o sea, era una situación donde, bueno, ahora yo creo que conforme todo esto vaya pasando, que por suerte parece que poquito a poco va pasando, debemos prepararnos para lo que venga después, ¿no? Para cuando esta gente que ha estado en primera línea de manera continuada se pueda parar y darse cuenta de lo que les ha pasado, ¿no? Y decir, bueno, pues es como si hubiera pasado una pisonadora por encima mía y no la he visto venir y me ha dejado pues dañada en muchos aspectos, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hemos tenido que vivir en este tiempo, con mucha incertidumbre, con mucho miedo a tomar decisiones equivocadas, con mucho desconocimiento. Yo ha habido veces que me he enfadado muchísimo, que prefería que me dejaran decidir, que me mandaran tantas órdenes que no eran coherentes o que se contradecían, pero al mismo tiempo pues estábamos en manos del sistema sanitario, estábamos en manos del sistema de la administración, de que dijera cómo y de qué manera se hacían las cosas. Y bueno, después vinieron las segundas olas, la segunda ola, la tercera ola, que un poco más y nos arrasa otra vez cuando empezábamos a encontrarnos mejor. Y bueno, ahí había habido que volver a prepararse, a blindarse, a cerrarse, a volver a utilizar los equipos de protección. Han sido muy duros con ellos. Fijaros que en una residencia de mayores, si un residente daba positivo en COVID, todos los residentes se tenían que ir a sus habitaciones automáticamente. Si un trabajador daba positivo en COVID, todos los residentes se tenían que ir a sus habitaciones inmediatamente. Cuando ya estábamos en las habitaciones, si nos volvían a hacer la prueba, volvíamos a empezar con ese aislamiento, llevásemos los días que llevásemos. Nosotros llevábamos una semana, 9 días más o menos, cuando hicieron un rastreo y salieron otra vez positivos, por lo tanto volvíamos a sumar 14 días a ese momento. Entonces, con ellos la manera de protegerlos ha sido encerrarlos a cal y canto para evitar el contacto con otros. A la mínima, no había tregua de ningún tipo. Nosotros nos vacunamos el día 5, nos trajeron los Reyes la primera dosis de vacuna y entre medias de la primera dosis y la segunda tuvimos un rebrote chiquitito, solo hubo 3 trabajadores positivos y 3 residentes sin síntomas, asintomáticos, pero tuvimos que encerrarnos a todos de nuevo. Nos vacunaron el 26 de enero la segunda dosis y bueno, con la segunda dosis teníamos expectativas de cambio, teníamos ilusión de una vida más normalizada, sobre todo para nuestros residentes y sus familias, porque ha sido muy injusto, ¿no?, que nosotros pudiésemos ir a trabajar teniendo cada uno nuestro entorno y que ellos se tuviesen que ver, pues nosotros hemos utilizado las ventanas del comedor, la familia se ponía a un lado de la ventana y el residente al otro,
y un poco como las películas americanas estas, ¿no? Que están en la cárcel y hay un teléfono por medio, pues muy parecido pero sin teléfono, para que por lo menos se viesen físicamente siempre que estábamos haciendo vida convivencial. Cuando se estaba en las habitaciones eso era imposible. La única manera que teníamos era que por suerte las nuevas tecnologías nos han ayudado a vernos. Ahora yo creo que ha sido el boom de las videollamadas, de los vídeos, de los WhatsApp y de todo eso. Hemos puesto a disposición de los residentes y sus familias todo, nuestros propios teléfonos, todo para que los viesen, porque era la única manera de que físicamente viesen su estado y de que los viesen a tiempo real, de que los viesen en movimiento. Yo ha habido momentos que tenía mi móvil llenísimo de vídeos y de situaciones de los residentes que necesitaba mandarles a las familias para que supieran de ellos, para que no tuvieran ese sentimiento de que no estaban pendientes, ¿no? Y hemos tenido que adaptarnos a esa nueva situación. Dime, ¿me harás unas preguntas? Sí, Perfecto. María Ángeles, para continuar un poco, pues me gustaría saber que nos contaras y nos hablases acerca de las características más valoradas que a partir de esta contingencia, pues ha tomado gran cambio. Hay muchos profesionales que se interesan por trabajar en este sector y una de las cuestiones que teníamos pactadas contigo era hablar un poco pues acerca de cuáles son las características, qué habilidades ves tú que a partir de toda esta situación pues son novedosas y que ahora se necesitan. Yo pienso que ante todo la humildad, ante esta situación, sobre todo porque hay personas que no sabemos llevar la soledad y ante situaciones tan difíciles pues al final no sabes cómo actuar, o sea, es un sinvivir de experiencias y como tú lo dices, al final todo esto es una experiencia de vida personal muy emotiva, muy difícil y pues al final pues la gente yo creo que lo ha valorado muchísimo, lo ha valorado muchísimo, por mi parte yo he valorado mucho el trabajo de todos los sanitarios y pues precisamente quiero hablar de estas nuevas características que consideras tú que son necesarias ante esta situación. Ujú. Bueno, yo creo que ya llevamos un tiempo que cada vez se requiere un nivel más técnico, sobre todo en la atención directa a personas. Te hablo de perfiles, por ejemplo, de auxiliares de enfermería, auxiliares sociosanitarios o auxiliares de atención a personas, en este caso mayores. Ya llevamos unos años donde es muy importante tener una cualificación profesional y una formación técnica que sea la buena base. Yo ahora me estoy dedicando a formar a futuros auxiliares, ¿no? Y lo que les digo es que eso es fundamental. Ese es el primer paso. La formación, nosotros tenemos que conocer el puesto de trabajo, tenemos que estar cualificados para desempeñar nuestro puesto de trabajo correctamente, tenemos que conocer las características del colectivo al que atendemos, porque no todos los colectivos son iguales y dentro de un mismo colectivo hay muchísimas peculiaridades que debemos conocer. Eso creo que es fundamental. O sea, yo a una persona que quiera trabajar en esto, lo primero que le diría es que se forme, que se prepare lo máximo posible, ¿no? Sea en el ámbito que sea. En una residencia de mayores se necesita que haya auxiliares, enfermeros, recepcionistas, limpiadoras, personal de mantenimiento, cocina, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social, psicólogo, educador. Puede haber un montón de perfiles, ¿vale? Todos esos perfiles, yo a cualquier persona le diría que se forme, porque la capacitación técnica nos ofrece una seguridad y un aplomo en el desempeño profesional que no tenemos si no estamos preparados, ¿no? Yo soy trabajadora social, llevo más de 20 años trabajando en este ámbito, pero no he estado trabajando siempre con el mismo colectivo y he estado preparándome y formándome y especializándome siempre, ¿vale? Tengo 42 años
Y todavía hoy cuando mi padre me ve entre libros y con el ordenador y me dice, ¿pero qué estudias? Pero tú no acabaste ya, ¿pero qué estudias ahora? Y yo siempre le digo, tengo que actualizarme, tengo que estar preparada para las nuevas realidades. O sea, yo diría eso. Primero, una capacitación técnica muy importante y que dé una base sólida a lo que vas a hacer. Y luego, la pandemia nos ha enseñado que no creo que solo sea en este sector, creo que en todos. eh, Creo que las personas que han tenido capacidad para adaptarse, creo que las personas que han tenido capacidad para adaptarse a la situación y para modelarse con la situación, son las que han sobrevivido y van a sobrevivir a esto. Y las personas que han tenido capacidad para ver lo positivo, para sacar de cada situación algo bueno, para seguir ahí, son las que se van a mantener. Y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Ser capaz de, no sé si desde la humildad, no sé si es la palabra, pero sí desde la humanidad. A la pandemia le ha faltado humanidad y la humanidad se la damos las personas, ¿eh? Y cómo nos enfrentamos a la situación que vivimos. Dicen que la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo lo vives. Eso es así. Nosotros podemos vivir este sufrimiento desde el pesimismo, desde la negatividad y desde verlo todavía peor, o intentar salvar a la gente, apostar por la vida. Yo tengo residentes de más de 100 años que han pasado el COVID, que siguen ahí, que siguen esperando, estoy convencida de que siguen esperando el abrazo con su familia, y he tenido gente que ha decidido marcharse, que no pudo con la situación a pesar de tener otra edad. Con todos hemos tenido que sacar lo positivo y luchar por ellos. Entonces, una persona que no puede enfrentarse a ese tipo de situaciones, que no se adapta, que no tiene esa humanidad de esa cercanía con el que sufre, desde luego no tiene sentido que trabaje con personas, ni en residencia de mayores, ni en cualquier otro ámbito. Es fundamental que lo técnico y lo humano vayan de la mano. Ha habido mucha deshumanización en esta pandemia, mucha, como para que nosotros le añadamos, ¿no? Es un poco trabajar, lo vas a conseguir desde el que tú puedes, vamos a salir de esto, yo te voy a ayudar, trabajar siempre desde ese lado, porque si no es, no va a ser. Entonces, que lo último que escucha la persona o que lo que recibe en los últimos momentos sea desde luego desde una actitud así. Yo creo que necesitaría en un equipo eso, gente con mucha capacidad de humanizar en lo inhumano, ¿no? No te oigo, no te oigo, perdona. Perdón, lo que Ah, estás diciendo es la realidad. Necesitamos más que humildad, humanizarnos con las situaciones, sobre todo ponernos en los zapatos de los demás. Y al final, pues, esto es un trabajo de todos y se necesita la ayuda y la cooperación de todo el equipo. ujú. Y no solo, pues como tú lo dices, no solo en tu sector, sino en todos los sectores. María Ángeles, me gustaría también que nos comentaras un poco qué consideras tú que deben mejorar las residencias a futuro. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué, aparte de ese apoyo por parte de las administraciones que tú nos comentabas, cuál crees tú que falta, que falta mejorar en nuestras residencias? Pues yo creo que quizás si tuviera que mencionar algo, a mí me gusta ver la residencia o ver la intervención desde la residencia desde un punto de vista como de un hotel. Me gusta incluso cuando la gente mayor viene y tienen tanto miedo a ingresar, a cambiar, a salir de su casa, de su entorno, a vivir con gente extraña. Yo siempre les digo, pero esto es un hotel, aquí se está de lujo. Pero si aquí va a tener todo lo que necesita, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo de que cuando yo no tenía a mi hijo buscaba hoteles donde no había niños. Sinceramente lo digo, no me apetecía estar con 50.000 familias y 50.000 niños alrededor poniéndome la cabeza como un cesto. Y ahora que tengo un niño pequeño, pues cuando me voy a algún sitio, si algún día nos dejan, pues busco
un sitio que tenga actividades para los niños, donde mi niño se pueda relacionar bien, donde vaya a jugar, donde haya monitor, no sé cuántos, ¿no? Y yo siempre les digo a ellos, pues esto es lo mismo, ¿usted ahora qué quiere? Que le den su rehabilitación, tener su médico todos los días, tener a la enfermera a su disposición. Pues esto es un hotel, aquí tiene lo que necesita, porque se lo ha ganado, porque ha trabajado, porque se lo merece, ¿no? Y me gusta que también la gente de mi equipo trabaje así. Ellos son nuestros clientes, ellos mandan, no son niños, no hacen lo que nosotros queramos, hacen lo que ellos quieran hacer. Entonces yo a un hombre de 90 años no le voy a decir ni qué ropa se tiene que poner, ni a qué hora se tiene que duchar, ni lo que tiene que decir o pensar. Me gustaría, creo que tenemos que trabajar, que ahora se habla mucho y está como muy de moda la atención centrada en la persona, ¿no? Trabajar así, con lo que la persona quiera hacer, decidir y respetar cómo quiere vivir con nosotros y que ellos sean nuestros clientes, que ellos quieran, sí que es verdad que hasta un límite, porque yo como soy muy así, a veces he tenido que decirle a algún residente, bueno, que yo también me voy a un hotel y si el buffet es de 7 a 9 es de 7 a 9. Si yo quiero cenar, desayunar a las 10 me tengo que buscar la vida, o sea, siempre como con unas normas, ¿no? Pero, pero sí que yo creo que las residencias deben tender a esa mentalidad de ofrecer al residente lo que quieren. De verdad que se lo han ganado, es el trayecto más duro de la vida y al mismo tiempo más sensible, ¿no? Entonces yo creo que estaría bien dirigirnos hacia eso, hacia humanizar la atención, hacia respetar al otro y hacia tratarlos como nuestros clientes. Yo creo que además esa va a ser la tendencia, ¿eh? A veces ya cuando se puso en marcha el acuerdo marco, buscaba, buscaba como propuestas de intervención de diferentes estrellas, ¿no? Y buscaba diferenciar en las residencias también ese nivel de, como del hotel, ¿no? De 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Y se ofrece un poco en función de lo que das. Si tú das lo que la persona quiere recibir y necesita, pues tu atención estará adaptada a eso. Creo que tenemos que ir hacia eso. Ojalá vayamos hacia eso y cuando nosotros seamos viejecitos, que yo le digo a mis mayores que cuando nosotros seamos mayores seremos electroduendes porque estamos rodeados de tecnología continuamente, se nos dé esa atención que se necesita tan valiosa, ¿no? y tan humana. No sé si me oís. He perdido. ¿Ahora? ¿Me oyes ahora? Y sí, te escuchamos, Vale, no hay perdona. problema. A ver si me había bloqueado un poquito. ¿Me escuchas, María Ángeles? Sí, ¿Sí? ¿Te ¿verdad? Yo creo que escucho? me están escuchando todos. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Es que me ponía que había baja señal. Vale, María Ángeles, pues evidentemente yo creo que estoy de acuerdo contigo. Al final, yo creo que la importancia de las residencias, como tú lo dices, es el trabajo social. Y pues es muy importante. O sea, al final, ahora, al contrario, estas personas deben de sentir Te pierdo. que somos lo que somos gracias a nuestras personas queridas, a nuestros mayores, y de no ser por ellos, pues no estaríamos en esta situación. Y María Ángeles, a ver, me gustaría también que contaras un poco, pues lo que te estaba diciendo, un poco de esa importancia que tiene el trabajo social, y tú, pues creo que nos lo has dejado bastante claro, pero me gustaría que enfatizaras un poco al final de qué manera tú consideras que las residencias pueden cumplir esa labor social, qué personal necesitáis para cumplir esa labor social, cuáles son los puestos de trabajo que se están demandando para llegar a ese objetivo, para cumplir ese hotel que mencionas tú, que de hecho es una idea brillante, porque al final la felicidad y este tipo de cosas
la psicología emocional es lo que nos lleva a soportar todas las adversidades en la vida. Ujú. Bueno, los perfiles profesionales que se buscan ahora, donde más deficiencias ha habido y donde se buscan y se van a seguir buscando, es en el ámbito de auxiliares, de atención directa. Ha faltado mucho personal de fisioterapia también. Ha habido momentos que nos ha costado encontrar personal porque estaban en otros ámbitos. Y personal de enfermería. Es el personal que ahora mismo más se demanda y se va a seguir demandando, porque como sabéis, bueno, pues ha habido que abrir las bolsas de empleo y han llamado a gente prácticamente recién titulada para responder al sistema sanitario de manera urgente. Entonces, es otra de las cosas que han hecho, que ha sido dejarnos a las residencias sin nuestro personal, porque nuestro personal se marchaba ante unas condiciones laborales y económicas con las que difícilmente se puede competir desde el sector privado. Entonces, ese tipo de perfiles se buscan y se van a seguir buscando, y la gente que le guste la atención a personas, creo que es el momento de prepararse y de ofrecerse en ese ámbito. Luego depende de los centros y hay otros perfiles que son un poco transversales, ¿no? Porque depende de los centros que tengan o no servicio de recepción, depende de los centros, otro tipo de servicios más complementarios. Pero lo que tiene que ver con la atención a personas, por el movimiento que ha habido durante este tiempo y durante esta pandemia, va a ser un sector que se va a seguir demandando. Y yo, como os decía antes, creo que va a haber un momento en el que va a haber que cubrir, por desgracia, las bajas de estas personas que han estado al pie del cañón desde el principio, y que cuando esto se normalice un poco, sabéis que el cuerpo, cuando está en una situación de alerta, de crisis, estamos como ahí trabajando como casi autómatas, ¿no? Sin darnos cuenta ni de lo que nos está pasando. Pero cuando todo se tranquiliza y la situación está más en calma, es cuando el cuerpo dice ahora puedo enfermar, ahora puedo mostrarte todo el sufrimiento que has llevado a las espaldas durante este tiempo. Entonces yo creo que de aquí al verano, todavía este año 2021, sobre el que teníamos tantas expectativas, nos pensábamos que nos iba a cambiar la vida, pues no. Este 2021 seguimos en modo pandemia, seguimos atendiendo a las necesidades de la gente, y el ámbito sanitario va a ser, yo creo, donde más demanda va a haber. Por supuesto, la gente que está trabajando como psicólogo, como psiquiatra, como profesional del ámbito emocional, desde luego van a tener trabajo. Van a tener trabajo porque va a ser un sector que se va a necesitar, y que la gente no debe tener miedo a reclamar y acudir si lo necesita, porque lo vamos a necesitar, y ahí está, ¿no? Dicen que benditos bienes que de mis males me sacan, ¿no? Benditos recursos que consiguen que pueda aliviarme de situaciones así. Yo creo que son perfiles donde más demanda va a haber, pero sí que también quería decir, ya que esto es una feria para gente que está también buscando trabajo, para gente que quiere emprender, que todo el mundo no está preparado para todo. A no todo el mundo nos gusta trabajar con personas vulnerables. A la gente mayor no le gusta a todo el mundo. Hay gente que le produce rechazo. No pasa nada, no son malas personas por sentir eso. Que quien quiera acercarse a este mundo, quien quiera emprender o quien quiera buscar trabajo, que sea desde una actitud de vocación. No necesitamos gente que sean máquinas. Aquí se necesita una cualidad más que quien no tiene, pues hay otros sectores, ¿no? Es donde puede desarrollarse profesionalmente. Vale, María Ángeles, muchísimas gracias. A ver, voy a dar ronda de preguntas, a ver si alguien quiere preguntarte algo y a ver qué les puedes responder, ¿vale? Vale. A ver, voy a regresar un poco al Vale, chat. si alguno de los oyentes quisiera hacer cualquier tipo de cuestión, abajo
en la parte inferior de la pantalla vais a tener una mano, ¿vale? Para levantarla. Si le dais, podéis solicitarlo y le activamos el audio. O bien directamente por el chat, como prefieran. Vale, pues demos unos minutos a ver si la gente se anima a preguntar. A ver, hay un espectador que me ha levantado la mano, voy a darle. Ya está, ¿de acuerdo? Simplemente tendría que, Antonia Candelario, ¿vale? Tendrías que aceptar el micro. Vale, ya está. Vale, sí, yo quería preguntar, ¿perfiles como integrador social? O En la residencia, en las residencias. Es que, bueno, yo ahora mismo estoy también reciclándome y vengo del mundo de la discapacidad intelectual, pero me gusta la atención a personas mayores, a menores y, bueno, a cualquier colectivo vulnerable. Entonces estoy reciclándome, quiero volver a ampliar mi formación porque yo sobre todo soy una persona vocacional, vengo de la atención al cliente, siempre he trabajado al final con personas, pero lo que más me gusta es el cuidado. He estado 2 años trabajando con personas con discapacidad y yo digo que he venido ya para quedarme porque la verdad es que ha sido una experiencia impresionante y quiero permanecer aquí en lo social. Lo que pasa que ahora al volver a formarme no sé si estudiar integración social, que es una FP con la que estuve hace un par de años relacionándome, pero finalmente como me salió este trabajo quise aprovechar la experiencia laboral más que lo teórico, porque yo tengo mucha formación detrás y soy muy teórica, pero con personas creo que al final tienes que estar en el ruedo, ¿no? Y ahora quiero volver aprovechando que no tengo trabajo ahora mismo, quiero volver a reciclarme, pero quiero dar mucho en el clavo. Entonces estoy volviendo a pensar a matricularme en integración social, que es una FP de 2 años, o bien hacer algún certificado de profesionalidad, pero claro, hay una oferta tan inmensa y tan estupenda que no sé muy bien, querría algo más genérico para ir más, o sea, para abarcar el máximo colectivo posible, porque es que me gustan los niños, me gustan los viejos, me gustan las personas con discapacidad y es que me encantan las personas, o sea, me da igual el colectivo. ¿Qué me recomiendas? bueno, el tema de integración social, sabes que va enfocado a colectivos pues que o bien tengan necesidades especiales o que por su situación de exclusión o de, pues, de deficiencia, ¿no? En el ámbito en el que se encuentren van a necesitar ayuda precisamente para eso. Si has trabajado con personas con discapacidad, la integración social va a ir enfocada a que encuentren y se relacionen en el ámbito laboral, a que tengan un buen trabajo, a que se mantengan en él, a que tengan buenas relaciones. Y lo vas a poder enfocar en ese sentido correctamente. A mí es un FP que me gustó mucho en su momento, antes de hacer trabajo social, y porque me parecía que da como un enfoque, ¿no? De buscar eso, una salida a personas que tienen ya de por sí algún tipo de dificultad. Con personas mayores no, porque no hay cabida, ¿no? Hay ese tipo de, pues lo que se busca en las residencias de mayores es que ellos tengan una vida lo más normalizada posible, que participen de la vida del centro, que sigan teniendo relación con su entorno familiar, pero no hay cabida, ¿no? Para esa integración, sobre todo por el ámbito laboral y tal. Ahora mismo yo creo que por el problema que está surgiendo de tanta situación de desempleo, de adaptación a las nuevas tecnologías, de generación de nuevos perfiles profesionales, es posible que este tipo de propuesta tenga también salida, porque va a haber mucha gente que se queda fuera del sistema normalizado precisamente pues porque o no tiene recursos o vive en un entorno donde se encuentra más excluido o por su discapacidad o por algún tipo de deficiencia. O sea que, bueno, puede ser. Si te gusta el cuidado de personas y te gusta hacer algún tipo y estás buscando algún tipo de certificado, es verdad que algo muy general
es complicado porque normalmente precisamente los certificados también buscan esa especialización. Yo justo en el que estoy ahora mismo es en el de atención a personas dependientes en instituciones y te da la opción de trabajar pues en cualquier institución con personas pues bien con discapacidad o con una dependencia sobrevenida de la enfermedad o por edad, pero en el ámbito institucional. Entonces, si te gusta el cuidado de personas, puedes ir por ese lado también, que te da la opción de acercarte. Y si te gusta el tema de integración social, pues trabajarás con colectivos más jóvenes, más dinámicos, un poco también. Mírate tú, mírate dónde quieres enfocar, dónde crees que tienes cualidades. Yo creo que cuando trabajamos desde nuestras cualidades personales tenemos más opción al éxito, ¿no? Porque ya partimos de una base buena, adecuada. No sé si te he respondido. Sí, me has respondido perfectamente. Soy preparadora laboral, hice un certificado de profesionalidad de inserción laboral para personas con discapacidad. Es por eso que por esa vía entré a trabajar con personas con discapacidad y la experiencia. Claro, pues perfecto. Pero y quiero seguir, vamos, lo que pasa es que no, bueno, estoy ahora dándole vueltas. ¿A por dónde, verdad? ¿A por dónde? También he pensado en el de docencia de profes, de formadores, que también me gusta mucho la docencia y también di formación con mis usuarios y mucha formación online, porque nosotros también, claro, es que cuando estabas hablando, nosotros hemos vivido esa situación muy similar con personas con discapacidad y con atenciones online y desde casa y a las familias, o sea que te entendía perfectamente y me ha encantado tu charla. Muchas gracias. A ti, gracias por participar. Un saludo. Gracias. Nos pregunta otra compañera, Sara, si los perfiles de psicología clínica también estarían dentro de estos perfiles tan demandados actualmente. Yo creo que va a haber demanda, y ya la está habiendo de personal de psicología por toda esta situación que estamos viviendo y la necesidad de apoyo que tienen las personas que han estado en primera línea, que lo han sufrido en primera persona, que no lo han sufrido porque no han tenido la enfermedad ni cerca, pero que han vivido el aislamiento, la soledad, el no poder moverse, la pérdida de trabajo. O sea, vamos a ver, en general, yo creo que todos necesitamos ayuda hoy en día para entender qué ha pasado y qué está pasando. O sea, para encajar un poco de todos los cambios que se han ido produciendo en este último año. Es que llevamos solo un año. Yo a veces le digo a la gente, pero ¿alguna vez hemos ido sin mascarilla? No lo recuerdo. Parece que llevamos toda la vida en esta situación. Entonces, pues, claro que vamos a necesitar ayuda, claro que vamos a necesitar apoyo y desde la mayor humildad de decir, no puedo con tener que adaptar mi puesto de trabajo, no puedo con estar sin ver a mi familia tanto tiempo, no puedo con estas normas constantes o con el miedo a contagiarme, no pasa absolutamente nada por eso. Creo que sí, en los centros, en la residencia, que es la última referencia que yo tengo, no siempre hay psicólogo, no siempre hay ese perfil. Depende de las características del centro y de un poco la oferta que presenta. Pero sí creo que va a haber demanda en ese sentido y que ya la está viendo. Hay muchísima gente que está necesitando acudir a terapia y yo creo que eso, ¿no? Que desde la mayor humildad y del reconocimiento de que en determinados momentos y en una situación tan dura, por supuesto que necesitamos ayuda, independientemente de que ni hayamos tenido COVID, ni lo hayamos vivido de cerca, ni nada. Es que a todos de alguna manera nos ha pasado la pisonadora por encima, ¿no? Ahora mismo, de cara al futuro, claro, ahora mismo vemos que esto va a seguir hacia adelante durante cierto tiempo. Tú desde tu situación y el conocimiento que tienes, ¿hasta dónde puedes pensar que esto puede abarcar en tiempo? No lo sé. Vamos a ver, yo soy una persona muy optimista. No esperaba que el 2021 nos cambiara la vida porque sabía que no, que estábamos todavía ahí en aguas turbulentas,
pero yo soy optimista y quiero pensar que estamos ya, bueno, que ya hemos encontrado ya la cura, que ya la gente se está empezando a vacunar, que tenemos mucha conciencia también ya, por mucho que nos quieran hacer ver toda la gente que se revela a las fiestas, no sé qué, mayoritariamente yo estoy convencida de que la gente es consciente de lo que está pasando y tiene cuidado. Lo que pasa es que nos llama la atención, ¿no? Y también los medios de comunicación, sabéis que a veces como que necesitan mostrar ese lado que llama más la atención. Y yo creo que si todo va bien, en verano deberíamos estar un poco más tranquilos. ¿Que nos vamos a quitar la mascarilla? Pues no. ¿Que nos vamos a dar abrazos y besos como antes, que también en esta manera de relacionarnos de los españoles, que somos tocones y besones por naturaleza, vamos a seguir igual? Pues seguramente no. Seguramente vamos a tener que mantener esas medidas. Seguramente en muchos negocios y en muchos trabajos se van a quedar esas medidas, porque yo ahora digo, fíjate, pues en una cocina de un restaurante, cuando vas, yo recuerdo que iba mucho antes de la pandemia, al centro donde yo voy de estética, donde iba a depilarme, las chicas llevaban mascarilla para hacerte determinadas cosas, para hacerte la limpieza de la cara, para hacerte la depilación. Bueno, pues habrá cosas que se queden porque nos demos cuenta de que son más higiénicas, de que son más seguras, o incluso nosotros con los residentes, tareas que antes hacíamos sin mascarilla, posiblemente las mantengamos cuando algún día nos quitemos la dichosa mascarilla. Hemos aprendido también de eso, de lo importante que son los gestos, de lo importante que era la mirada, ¿no? Y bueno, yo tengo fe en que el verano sea un poquito más liviano, el verano, pero no creo que esto, hasta que haya una vacunación global, si fuese algo que solo nos ha pasado a nosotros, pero esto, si nos acordamos cuando estábamos encerrados en casa, tú veías la televisión y decías, Dios mío, el mundo está en su casa. Entonces todavía el mundo tiene que vacunarse, todavía el mundo tiene que protegerse de esto. Y yo creo que todavía va a haber que recoger los trocitos, ¿no?, de las personas que se han hecho añicos con esta situación, y eso pasará cuando la situación se empiece a normalizar. Pero tenemos que pensar que salimos de esta, si no, yo qué sé, si no apagamos ya el chiringuito o apagamos la luz, ¿no? Vamos a pensar en positivo. Claro que sí, María Ángeles. Muchísimas gracias por participar en esta A feria. vosotros. También le doy las gracias a todos los que habéis estado en esta sala, los que habéis compartido vuestras preguntas, y a todos los que han querido participar y se han inscrito desde un primer momento en nuestra feria. De verdad que espero que esté siendo de mucho provecho para todos. El objetivo de esto es salir un poco con una perspectiva diferente en la búsqueda de empleo en diferentes sectores. Claro está, el de nuestras residencias, el de empresas como el Grupo Ecotiza, y todos los sectores que actualmente pues se están viendo vulnerados pues por la contingencia mundial que estamos viviendo. También quiero, aparte de agradecerles, recordarles que esta tarde seguiremos con nuestra programación, recordar que hay una captación de talento y unos talleres muy importantes que son la elaboración de currículums y orientación para la búsqueda de empleo de las personas que llevan paradas en la duración, para que continúen, para que sigan participando de esta feria que de verdad está siendo muy importante para nosotros también, porque nos alegra mucho saber que mucha gente ha decidido inscribirse y participar de esto, porque nos da señal a que podemos seguir haciendo estas actividades para que la gente participe y conozca un poco de todos los sectores, de cómo avanza el mercado laboral, de cómo la tecnología, junto con todas las herramientas que nos está cada vez golpeando y golpeando y golpeando, porque cada vez la tecnología va avanzando y al final pues necesitamos ir ahí, necesitamos estar actualizados de todo, de todas las cosas que al final es el futuro y no solo para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Así que nuevamente, María Ángeles, muchísimas gracias. De verdad que tu experiencia personal ha sido increíble. De verdad, da paz escucharte, como decía por ahí una de las participantes, da paz, da mucha esperanza, o sea, pones los pelos de punta. La verdad que hubo un momento en el que casi me salen las lágrimas, porque
Ha sido un momento que nadie sabía qué hacer, un momento muy duro para todos y al final pues uno vive una parte, ¿no? No todos vivimos la experiencia de qué es despedir a una persona sin darle su último adiós, sin dar ese abrazo que tanto necesitamos. Y la verdad que te agradezco muchísimo que hayas participado y nos hayas contado tu experiencia. A Y, vosotros, muchísimas gracias. y muchas gracias a todos los espectadores. De verdad espero que continúen con el itinerario y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.